Muy buenas noches con todos los presentes. El día de hoy les damos la bienvenida a esta conferencia muy importante que tenemos invitados lujosos para que nos puedan deleitarnos en esta ocasión con temas muy importantes. Hubo una frase que decía: para cambiar el mundo, primero hay que cambiar la forma de nacer. Y hoy día vamos a hablar sobre el parto humanizado, que nos involucra mucho a la mujer gestante. El día de hoy nos van a acompañarnos el gerente de salud, el doctor Hermógenes Palacios, y desde Estados Unidos, San Francisco, el doctor Antonio Lévano. Doctor Hermógenes, muy buenas noches. Doctor Hermógenes, bien. Bien, discúlpenla, está el micrófono apagado. Como les decía, buenas noches a nuestros pacientes. Queremos pues darle la bienvenida a Antonio. Sé que está en una labor recargada ya en San Francisco. Está actualmente en el Congreso Americano de Ginecología y Obstetricia. Él es actualmente jefe de la sección peruana del Colegio Americano de Ginecología. El doctor Lévano ha aceptado esta invitación básicamente porque estamos en el mes de la mamá, en Huancayo, en la clínica estamos celebrando todo este mes, y él ha aceptado esta invitación porque creo que es la persona indicada que nos puede hablar acerca de maternidad. Cuando decimos pues el parto humanizado, pareciera que es un parto diferente, ¿no? No es así. El parto humanizado, se utiliza ese término, ya lo va a explicar Antonio, porque es un parto con respeto hacia la mujer, dando todas las posibilidades a que se cumpla su deseo y el deseo natural también que debe ser en este momento tan bonito de la maternidad. Entonces, Antonio, conocemos tu trayectoria, vienes de la Universidad Cayetano Heredia, somos compañeros de promoción, eres profesor de la Facultad de Medicina, miembro de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, así que pergaminos no te faltan para ilustrarnos. Muchas gracias y te dejo pues con tu público que te está esperando con ansias de saber y el mensaje que nos vas a dar. Gracias, Antonio. Tú mismo eres. Hola, Hermógenes. Buenas tardes con todos. Buenas noches allá en Huancayo con todas las personas que están conectadas. La verdad que para mí es un gusto, un placer poder conversar con ustedes y compartir algo de información que es importante que todos sepan. Te cuento, Hermógenes, que ahora hace un rato estaba conversando con unos amigos acá en San Francisco y un poco diciéndoles que tenía que retirarme porque tenía la reunión con ustedes y contándoles el tema. Y les pareció increíble que fuésemos a hablar de algo que acá lo consideran como el estándar, ¿no? O sea, hablar de un parto vaginal respetado. Los médicos estamos acostumbrados a hablar de cosas raras, de complicaciones, de enfermedades, pero ¿por qué hablar de algo que es lo natural, que es lo estándar, ¿no? O sea, no tendríamos que hablar mucho sobre esto, pero un poco les explicaba cuál es la realidad en el Perú, ¿no? Que la tasa de cesáreas cada vez es un poco mayor y la necesidad de recuperar el parto vaginal. Tú me dirás los temas a conversar y los vamos desarrollando. En primer lugar, cuando hicimos la presentación de la reunión de hoy día, se mencionó la frase de para cambiar el mundo y cambiar la forma de nacer. Y esa frase tiene lugar que le dijo el doctor Michel Oden, a quien también tuve la suerte de conocer. Él la dice porque igual en todo el mundo hay una tendencia a subir la tasa de cesáreas. Entonces, para él, cambiar la forma de nacer es regresar a lo que siempre fue lo natural, ¿no? Con respeto y vía vaginal. Hay muchos factores que explican este incremento de la cesárea. Hay factores desde el punto de vista evolutivos, factores del avance de la tecnología, no de la ciencia, no de la tecnología, factores de propios temores de los médicos y de las familias o mujeres, ¿no? Entonces, la cesárea, un poquito va a ser historia. En los años 50, 60, cuando comienzan a hacerse las cesáreas modernas, la tasa llegaba con las justas a 1%, ¿no? Un bebé que estaba en malas condiciones o un bebé demasiado grande que sabíamos que no iba a pasar por la pelvis materna. Pero como el estándar era tener un parto vaginal e incluso en casa, a las mujeres les costaba mucho hacer.
Entonces, parte del mensaje que se les daba en ese momento era que era un procedimiento muy seguro. Y creo que ahí todos perdimos la perspectiva porque se les convenció tanto a las mujeres que era seguro y los propios médicos se la creyeron, que de haber sido la excepción y la solución a necesidades de mantener la salud, se convirtió en el estándar. Y mayoritariamente ahora la mayoría de mujeres y de personas piensa que la cesárea es la manera más segura y no, es la solución ante los riesgos. Y la mayoría de los médicos también cree que es la forma más segura de nacer. Y todos los estudios clínicos, todos en todo el mundo demuestran que las complicaciones de una cesárea son mayores que un parto vaginal y que los resultados para el bebé y para la mamá son mejores a largo y corto plazo cuando es parto vaginal versus cesárea. Entonces, cuando el doctor Dent habla de hay que cambiar la forma de nacer, se refiere a tratamos de recuperar la forma que históricamente, evolutivamente tuvo el ser humano, que es la vía vaginal. Entonces, a tu pregunta nuevamente, ¿qué influye? Muchas cosas. Hay estudios que han tratado de evaluar qué es lo que está pasando. Y una que tú mencionaste que es cierta, la mujer del año, por ejemplo, 2024 o del siglo XXI, no es la misma que del siglo XX, de los años 60 o 50 o 70. Nuestras mujeres ahora tienen una menor tolerancia al dolor porque durante décadas les hemos aliviado el dolor a los hombres y a las mujeres. Entonces, las experiencias del ser humano de vivir con dolor no son frecuentes porque tenemos medicamentos para el dolor. Entonces, cuando alguien tiene algún tipo de dolor, una fractura, una caída, un dolor menstrual, damos medicamento. Entonces, como especie, como seres humanos, ya no estamos tan adecuados a sentir el dolor y a vivir con él y a saber manejarlos. En segundo lugar, de manera evolutiva, se ha demostrado que el trabajo de parto de mujeres en el año 2020 versus 1950 es un poquito más lento. La curva de dilatación es un poco más lenta y eso hace que tengamos que nosotros como ciencia y como médicos adecuar los conocimientos, porque si queremos seguir utilizando los criterios de los años 50, que los describió el doctor Emanuel Friedman en Estados Unidos, definitivamente la mayoría de mujeres en este momento tendría una evolución del trabajo de parto inadecuada o disfuncional. Pero no es así, lo que pasa es que la evolución ha hecho que todo sea diferente. Entonces, nuestros parámetros deberían cambiar. Y evolutivamente también, claro, por la menor movilidad que tienen los seres humanos, se sabe que a largo plazo la pelvis materna va a ser cada vez un poquito más pequeña y la cabeza del feto cada vez más grande porque el ser humano es cada vez más inteligente. Pero ojo, para que lleguemos a un punto crítico deberían pasar varios cientos de años. O sea, todavía no estamos en ese momento. En tercer lugar, existe una creencia social difundida en gran parte por la medicina, por los médicos, en la cual, como dije, se piensa que la cesárea es lo más seguro. Entonces las madres que ahora tienen menos hijos, que quieren pasar las cosas más seguras, creen ellas o rápidamente aceptan la idea de que la cesárea es lo más seguro, cosa que, como te dije al principio, científicamente no es lo verdadero. Lo verdadero es que el parto vaginal es lo más seguro para el bebé y para mamá. Cuarto lugar, lamentablemente, como se asume que la cesárea, al ser más segura y ser un procedimiento quirúrgico, la retribución económica hacia el médico es mayor, entonces es un atractivo muchas veces para que el médico vaya de frente a una cesárea con menos esfuerzo, porque cuando hacemos un parto vaginal, tú sabes que nos podemos pasar horas de horas, madrugadas, noches, domingos, Navidad, qué sé yo, trabajando, y encima, sobre todo, la parte de la honorario médico de los seguros privados es castigadora, ¿no? Al médico le pagan menos para hacer un parto vaginal que una cesárea, y eso es algo que los pacientes no saben o no entienden. Y en quinto lugar, que es importante, y eso se ha evaluado en todo el mundo, los médicos también quieren tener una vida privada, una vida personal, como cualquier otro profesional, ¿no? Todos los profesionales tienen su fin de semana libres, duermen en su casa en las noches, a menos que tu trabajo sea, pues, no sé, ser un policía en la noche o un fiscal o un vigilante. Pero si no, los demás duermen. El médico no, el médico que hace obstetricia, que hace partos, está prácticamente 24/7 a disposición de los pacientes porque el trabajo de parto no avisa. Entonces, eso ha ido cambiando un poco la concepción de atención de parto. Entonces, son varios factores, algunos pesarán más que otros en algunos momentos, pero no hay uno solo. Lo que sí es claro es que no importa cuál factor sea el más importante, sobre todo en Latinoamérica, la tasa de cesáreas es muy alta, muy alta. En las clínicas en
En el Perú, generalmente estamos alrededor de 80-90%. En los hospitales públicos también ya subió un montón, están alrededor de 50%. Entonces, estamos yendo hacia un camino que lamentablemente en unos años, no sé si 20, 30 o 50, nos va a llevar a cierto grado de situación crítica de los nacimientos, porque, como te digo, las cesáreas no son el método de elección, son un buen método para evitar complicaciones, pero el parto vaginal es lo más adecuado. Entonces, ese temor o cambio de opinión de los médicos se los hemos trasladado a los pacientes, a las mujeres y a sus familias, y muchas veces ellos piensan que las cesáreas es lo mejor. Y una cosa más adicional que de repente no es un factor que ha contribuido, pero que sí ayuda a que la aceptación de la cesárea sea más fácil, es que muchísimas mujeres tienen temor al dolor del trabajo de parto, pero nosotros sabemos, y cuando nos entrenamos, Hermógenes hace muchos años, existe la anestesia epidural, más de 30 años. Es una manera de poder atenuar el dolor en las pacientes y hacer que el trabajo de parto sea mucho más llevadero, definitivamente, ¿no? La epidural ayuda bastante. Entonces, el temor al dolor no debería existir y deberíamos fomentar más el parto vaginal. Hay muchas más razones por las cuales el parto vaginal que las iremos conversando en los siguientes minutos. En el abordaje, una de las preguntas que me hacen muchos de mis pacientes, a pesar de que quieren parto vaginal, cuando yo les digo por qué vienen o por qué me han elegido, me explican sus deseos y me dicen, ¿y si puedo? Ojalá. Yo les digo, primero hay que cambiar. No, yo te digo lo contrario. Y si no se puede, queremos una cesárea, porque ya, a pesar de que muchas mujeres tienen conciencia que el parto vaginal es lo mejor, lo ven como una opción muy alejada, como que es lo menos probable. Pero de manera natural, si la medicina no existiera, entre el 80 y el 85% de las mujeres, si las dejamos solas, podrían tener su parto incluso en la casa. Claro que hay un 10, 15 o 20% de situaciones en las cuales se puede complicar, y por eso está la medicina y los médicos y los hospitales o las clínicas, porque tenemos que identificar quién se puede complicar y darle el apoyo necesario, ¿no? Pero de manera natural, es tan cierto como que suelto una piedra y se va a ir al suelo, ¿no? Es lo más probable. Entonces, yo siempre que me dicen eso, les cambio el mensaje. No les digo, no es que si se puede parto vaginal. Yo digo, si no se puede, o sea, mira al revés, haremos una cesárea, porque lo natural es que tú puedas tener un parto vaginal. Ahora, ¿cómo enfrento de los beneficios y los perjuicios de un parto vaginal versus una cesárea? Una de las cosas más importantes de decidir un parto vaginal es que el trabajo de parto no lo origina la mamá, ni porque se asustó, ni porque comió chifa o algunas cosas que hay un montón de mitos. El trabajo de parto, la señal inicial la hace el bebé. Entonces, cuando un bebé está completamente maduro, va a comenzar a poseer sustancias que van a pasar a la mamá y va a haber una interacción entre hormonas y sustancias del bebé y de la mamá, y eso es lo que va a originar el trabajo de parto. No va a ser inmediato, no es que el bebé alcanzó la madurez a las 8 de la noche y a las 10 ya comienza el trabajo de parto, no. Puede ser que pasen algunos días o unas semanas. Pero lo que tenemos claro es que cuando se inició el trabajo de parto es porque el bebé dijo, ya estoy maduro. Entonces, hacer una cesárea sin que haya trabajo de parto, nos corremos el riesgo que ese bebé no haya alcanzado la madurez completa. Entonces, yo les explico esto, la necesidad de esperar el trabajo de parto. Y si una paciente mía finalmente quiere una cesárea porque tiene una cesárea anterior, porque tiene miedo al parto, lo que sea, entonces ahí de lo que te decía, yo tengo generalmente una de dos condiciones que me la aceptan. Esperemos que llegues a la semana 39, o sea, una semana antes de la fecha de parto, donde la evidencia científica claramente señala que ya todos los bebés o casi todos han alcanzado la madurez necesaria y recién operamos en ese momento, o esperemos el inicio del trabajo de parto, que para algunas mujeres les causa un poquito de ansiedad, porque lamentablemente cuando tú ves las películas o las novelas, una mujer dice, la típica, ¿no? Se me rompió la membrana, están corriendo al hospital, están haciendo su bebé después de 20 minutos, ¿no? Eso tú sabes que no es así. Rompes la membrana, comienzan las contracciones, van a pasar horas en el primer trabajo de parto, el primer embarazo, a veces un par de días y recién nace el bebé. Es muy diferente a un segundo o tercer bebé, pero no es que todo ocurra tan bruscamente. Entonces, una mujer, así quiera cesárea, puede esperar el inicio de trabajo de parto. Un poco mi oferta es, si yo hago parto vaginal y estoy dispuesto a atenderlo en cualquier momento, hacer una cesárea en cualquier momento tampoco no se me complica, incluso hago menos trabajo en un parto vaginal. Entonces, condición número 1 es que esperemos semana 39 como mínimo, y la otra, si tú lo aceptas, es esperar el trabajo de parto. Y sabemos que el trabajo de parto puede comenzar la semana 37, 38 o 40, 41. Entonces,
Dependiendo de lo que ellas acepten, o programamos porque prefieren tener todo ordenado la semana 39, o esperamos el inicio de trabajo parto y te opero en ese momento. Eso me da una tranquilidad enorme, porque cuando yo te hablo de madurez, la madurez no tiene que ver tanto con la parte orgánica, con la parte de los órganos. Sí es cierto que cuando hacemos una cesárea programada antes de la semana 39, existe un poquito más de riesgo de que los pulmones no hayan completado la madurez adecuada y la eliminación del líquido, porque los bebés viven en líquido, y que al nacer les cuesta un poquito más respirar, ¿no? Eso le llamamos taquimia transitoria, en la cual el bebé respira muy rápido y requiere irse a la unidad de recién nacidos a observación hasta que ya respira tranquilo. Eso puede ser que demore 1 hora, 2 horas, 10 horas, 48 horas, 3 días. Yo le digo a las mamás, ok, tú estás esperando una experiencia linda que nazca tu bebé, pero si operamos antes de la semana 39, nos corremos el riesgo de que tu bebé no alcanzó la madurez completa y tu experiencia linda se va a transformar en, tú estás en tu habitación en la clínica y tu bebé está 6, 8, 10 o 12 horas en la unidad de recién nacidos, lejos de ti, y con la incertidumbre de qué va a pasar. Eso crea mucha ansiedad, mucho estrés. O sea, ¿para qué corrernos el riesgo? Mejor espérate, porque hay pacientes que quieren que los operen semana 38. Le digo, espérate una semana más, vas a pasarla mucho mejor. Y si el trabajo de parto comienza antes, maravilloso. Pero eso digamos, es el mal menor, porque sabemos que esa taquimia transitoria, que es que el bebé respira muy rápido porque todavía le faltó limpiar un poquito sus pulmones, se va a resolver de todas maneras, ¿no? Como te digo, 1 hora o 12 horas o 48 horas. El otro problema que es más importante y que la evidencia científica, no de hoy, sino desde hace por lo menos 15 años apunta a esto, y si no es más, es que cuando operamos de manera programada antes de la semana 39, tenemos un riesgo incrementado de que el cerebro no haya completado, el cerebro del bebé, los procesos de maduración adecuados. Y está demostrado que esos procesos de maduración tienen que ver con el desarrollo intelectual y conductual emocional de los bebés. Entonces, un niño que nace por cesárea a la semana 37 porque los papás pidieron o el médico simplemente por comodidad lo hizo, nos corremos el riesgo. Ese bebé va a sentarse, va a gatear, va a caminar, va todo normal. Pero nos corremos el riesgo de que cuando ya comienza la etapa preescolar o escolar veamos diferencias. Eso está claramente demostrado. Los niños que nacen por cesárea antes de la semana 39 tienen un riesgo incrementado de autismo. No es que van a ser autismo, sino que su riesgo está incrementado. Si el riesgo era, por decirte, 1%, subirá a 2%, que es el doble. Tienen mayor riesgo de una condición bastante frecuente que es déficit de atención e hiperactividad, que obliga a que reciba muchas terapias y es el niño incómodo en el colegio. Es el niño que está inquieto, que fastidia, que interrumpe la clase, que hace que los papás tengan que ir a cada rato ser llamados por la dirección, que los obligan a que tengan terapia. Es una calidad de vida mala para los papás y para los hijos. Se ha demostrado que sus habilidades para adquirir conocimientos es menor. Entonces, si tu hijo estaba programado, por ponerte un ejemplo, a que sea un niño de 16 o de 17 en la calificación del colegio, posiblemente va a ser un niño de 12 o 13, porque no permitimos que su cerebro complete su maduración. Y también se ha demostrado que las habilidades emocionales son un poco menores, entonces tienen menos empatía, que es la identificación con el ajeno, ¿no? Y entenderlo, identificarlo, las calificaciones de amor, de solidaridad, o sea, tenemos realmente un impacto a lo largo de la vida, y eso es en la parte neuronal. Cada vez aparece más evidencia, y tenemos evidencia que los niños que nacen por cesárea, sobre todo antes de tiempo, sin trabajo de parto, tienen más riesgo de ser obesos, hipertensos, diabéticos, de tener asma, tener alergias alimenticias, y finalmente de morirse un poquito más jóvenes por las complicaciones de la hipertensión, la diabetes y el problema de colesterol. Entonces, realmente, si yo miro a un niño nacido por cesárea y parto vaginal a los 6 meses, no veo ninguna diferencia. Lo veo al año, no veo ninguna diferencia. Lo veo a 2 años y tampoco. Pero si comienzo a seguirlos a lo largo de su vida, 40, 50, 60 años, claramente, y la etapa escolar, me doy cuenta que los niños que nacieron por cesárea programada, electiva, de manera muy temprana, no les va tan bien como los que nacieron por parto vaginal, o por cesárea después de la semana 39, o por cesárea cuando inició el trabajo de parto. Por eso es que yo les explico esto a mis pacientes, y cuando me lo entienden me dicen, sí, Antonio, tienes razón. Entonces, ok, voy a ir a cesárea, pero mejor esperamos el trabajo de parto, o mejor esperamos la semana 39, y ponemos fecha y todo. Ahora, ¿por qué a los médicos eso nos complica la vida? Y esa es la otra cosa que tenemos que hablarla con honestidad. Por ejemplo, yo estoy ahora acá en San Francisco, pero si yo tuviese una paciente
que tengo miedo que nazca en ese periodo, o estoy cerca de Navidad, o fin de semana y me quiero ir a la playa, a mi casa. Entonces, eso es lo que está haciendo que en Latinoamérica los médicos induzcan a las mujeres a operarlas muy temprano, entre la semana 36 y 37, porque no quieren exponerse ante la posibilidad que el trabajo de parto comience la semana 36 y 38 y que me obligue a mí a correr a una cesárea. Y eso está claramente demostrado. Los estudios, no los estudios, perdón, los datos que existen en el Perú de la Encuesta Nacional de Demografía, el ENDES, que se hace todos los años, demuestran que la tasa cesárea está aumentando cada vez más en todos los lugares del Perú y la tasa de prematuridad también está aumentando. Y está aumentando la prematuridad porque los médicos van induciendo a cesáreas cada vez más tempranas para evitarse la incomodidad que el trabajo de parto comience y los obliga a trabajar cuando no quieren. Entonces, eso es una realidad también y tenemos que decirla libremente. Entonces, si yo como médico quiero hacer cesárea, o tú como paciente quieres hacer una cesárea, el acuerdo, el contrato debería ser, ok, lo hacemos con 39 semanas a más, y si el trabajo de parto comienza antes, piña para ti, piña para mí, por decirlo de alguna manera, haremos cesárea de urgencia. No hay ningún riesgo en que pase eso. Lo hacemos de urgencia a las 3 de la mañana, a las 12 del día, un domingo, qué sé yo, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos para que eso funcione? Y ahí viene la parte difícil de Latinoamérica versus acá en Estados Unidos o en Europa. Que en Europa y en Estados Unidos los servicios trabajan por equipos y no necesariamente el médico que te atiende en la consulta es el que te hace el parto. Porque como el parto puede ocurrir cualquier día y los médicos tienen una vida, entonces para el parto atenderá el que está de guardia. En Latinoamérica es diferente. Las mujeres quieren que sea su médico el que las atienda. Entonces, un poquito el chip que tenemos que ir cambiando con información es, nosotros trabajamos, por ejemplo, en tu clínica. Somos un equipo de 4 o 5 ginecólogos, trabajas en equipo. Si quieres hacer una cesárea, te la haremos tal fecha de semana 39, pero si comienza el trabajo parto antes, si yo no estoy disponible, te va a operar mi colega que tiene la misma calidad que ellos. Ese es un poco darle información a las pacientes, ¿no? Y eso está demostrado en muchos estudios clínicos que las mujeres lo aceptan muy bien y prefieren someterse a una atención de parto o cesárea con un médico que no era el suyo, pero que está respetando los mayores beneficios para su bebé y para ella. Eso es importante recalcar. Cuando uno mira para atrás, no sé si te acuerdas, en la televisión había muchas publicidades con respecto a los jabones de uso de tocador, uso diario, y me acuerdo, claro, más de una publicidad en la cual sale la figura de un niño con un montón de puntitos en la piel, ¿no? Que son los microbios, usa el jabón X y después ya hay menos puntitos, o sea, eliminamos las bacterias. Pero lo que posiblemente nunca nos preguntamos es, ¿para qué tenemos bacterias en la piel? O en otra parte del cuerpo. En este momento, con el nivel de conocimiento que existe en la ciencia y en la medicina, sabemos que en nuestro cuerpo tenemos más bacterias que células. Tenemos miles de millones de bacterias que están en la piel, en el intestino, en la boca y en las mujeres en la vagina y también en el oído. Lo que pasa es que no sabíamos para qué eran esas bacterias y generalmente el nombre de bacteria nos sonaba a algo peligroso. Ahora sabemos que no. Las bacterias de mi piel tienen muchas funciones. Mantener la humedad, protegerme contra otras bacterias que pueden ser más peligrosas, el manejo de la luz solar para la síntesis de vitaminas, o sea, un montón, y otras más que no conocemos. Las bacterias en el intestino tienen que ver con la absorción y eliminación de sustancias y tóxicos. Y si yo modifico esa composición de bacterias intestinales, que sabemos desde que éramos estudiantes de medicina que está lamentablemente favorecida por el uso inadecuado de antibióticos, entonces mi capacidad corporal de absorber o eliminar algunas sustancias va a ser alterada y eso me va a generar o me puede generar enfermedad. Y después, en la vagina hay más de 20 tipos de microorganismos y son millones, pero más de 20 tipos, ¿no? O sea, millones en cantidad, pero en tipos son más de 20. Y no entendíamos para qué hay tantas bacterias en vagina, cuál es la función. Ahora sabemos que esas bacterias, cuando se mantienen en un equilibrio adecuado, que está relacionado al equilibrio intestinal de bacterias o microorganismos, para decir el nombre general, está asociado, o sea, si yo mantengo un buen equilibrio, esta mujer tiene menos riesgo de hacer enfermedades comunes para nosotros los ginecólogos, menos miomas, menos adenomiosis, menos endometriosis, menos pólipos, menos infertilidad, menos cáncer. O sea, yo podría hacer que una mujer tenga menos carga de enfermedad a lo largo de su vida si mantengo bien su flora microbiana intestinal que está relacionada a la flora microbiana vaginal. Y también sabemos ahora que muchos de esos grupos de microorganismos en la vagina, es lo que tú mencionaste, sirven para que cuando el bebé nazca,
sean las primeras bacterias con las que se ponen en contacto, ingresan por su boca y van a sembrarse en su intestino y va a tener una microbiota o microbioma lo más natural posible. Cuando hacemos cesáreas, es algo que las mujeres no saben y tienen que saber, cuando hacemos cesáreas indiscriminadamente, hay estudios que demuestran, cuando evalúan la composición microbiana de un recién nacido, que las bacterias que va a adquirir son las del pediatra, las de la enfermera, que no son las de su madre, que están diseñadas para su buen funcionamiento, y va a adquirir las bacterias de la sala de operaciones, que como médicos sabemos que los peores lugares para encontrar bacterias son las unidades de cuidados intensivos y las salas de operaciones, porque con los métodos que utilizamos para desinfección, en esos lugares viven las bacterias más agresivas, las que han logrado sobrevivir a todo el método de desinfección. Entonces, la colonización en piel y en intestino que tienen estos niños es diferente y eso va a hacer que su cuerpo funcione diferente. Cada bacteria, cada tipo tiene una función en nuestro cuerpo. No debemos pensar como algo malo, sino como algo útil. Entonces, cuando yo comparo a estos niños que recibieron una colonización de bacterias, un microbioma diferente al natural, entonces eso hace que haya más carga de enfermedad a la velocidad. Y ojo, que estamos recién entendiendo eso. Es posible que de acá, si volvemos a tener una conversación en 5, 10, 15, 20 años, nos demos cuenta que, no sé, de repente la mayoría de enfermedades están relacionadas a que tenemos una mala microbioma. Entonces, al yo evitar que haya un parto vaginal, estoy evitando que ese bebé se exponga a esas bacterias. Pero se ha demostrado que si yo solo compenso haciendo que la mamá se vaya al pecho del bebé y que sea la mamá la que toca a su bebé y que lo bese y que tenga todas las bacterias, se recupera de alguna manera. Pero los modelos clásicos de cesáreas siempre han sido: nace el bebé, lo atiende el pediatra, le enseñan a la mamá a su bebé un besito y se lo llevan a la unidad de recién nacidos. O sea, no tienen la posibilidad de recibir las bacterias de su madre. Y generalmente el encuentro entre madre y bebé ocurre después de 2, 3, 5, 7, 8 horas. Una de las cosas que en algún momento también ya conversaremos y que haremos ahí con ustedes en Huancayo, la cesárea natural, en la cual el bebé, una vez que nace por cesárea, se va al pecho de la madre inmediatamente y comienza a lactar y su boca se comienza a llenar de las bacterias que están en la piel, en las pezones de la mamá, y eso compensa el no haber salido por vía vaginal, ¿no? Entonces, el microbiota o microbioma es muy importante. Tú lo has mencionado y te agradezco por traerlo a la conversación. Eso es nuestro determinante de salud y enfermedad a lo largo de nuestra vida. Y como te digo, en pocos años entenderemos muchísimo mejor la necesidad de esto. Cuando nos entrenábamos, Hermógenes, ¿te acuerdas? En Cayetano, se nos decía que no podemos poner la epidural si no había llegado a 5 centímetros de dilatación del cuello uterino, y hay mujeres que definitivamente nunca van a llegar por la intensidad del dolor. Están en 1, 2, 3 y se están doblando del dolor, y finalmente uno va a cesárea porque decíamos no aguanta el trabajo de parto. Claro, no aguantaba porque no había forma de manejar el dolor. El concepto relativamente nuevo, y relativamente nuevo, estoy hablando de por lo menos 25 años, es que la epidural se puede poner en cualquier dilatación. El problema es que el conocimiento médico no se difunde homogéneamente y todavía hay muchos anestesiólogos y ginecobstetras que piensan que si no llega a ese valor de dilatación es inadecuado. Y eso es relativamente cierto con las dosis altas de medicamentos que empleamos antes, pero con las dosis bajas diluidas se puede colocar la epidural en una mujer que está en 1 de dilatación, 2, no importa. Entonces, el grado de dilatación cervical o el momento del trabajo de parto ya no es un requisito para colocar la analgesia. En la conversación que tengo con mis pacientes es bien sencillo. Cuando tú tengas dolor que para ti es incómodo, me avisas y te pones la epidural. No importa la dilatación, no te preocupes de nada. Simplemente el anestesiólogo elige la concentración de medicamentos para ese momento inicial o tardío trabajo de parto, porque sabemos que mientras más dilatación tenga, la cantidad de medicamentos que requieres mayor, pero son medicamentos completamente seguros para ella y para su bebé. Entonces, el dolor de trabajo de parto ya no debería ser un obstáculo para que una mujer vaya a un trabajo de parto, ¿no? Porque puede ser muy bien manejado con la epidural. Ahora, tenemos otras técnicas: estar en una pelota, estar caminando, recibir paños de agua caliente o masajes, o sumergirse en una tina, en una piscina, o tomar una ducha caliente en la espalda. Hay varias formas de manejar el dolor, o el simple hecho de sentirse acompañada con 1, 2 o más personas de su entorno que le dan seguridad. Por ejemplo, estar con mi marido y una acompañante que se conocen como dulas o su madre, o sea, gente que le da confianza, hace que esa tolerancia al dolor sea mucho mayor. Pero sobre todo movimiento. Cualquier mujer en trabajo de parto va a percibir mucho más dolor si está recostada en una cama a que si le dejamos libre que camine, que pueda moverse, que pueda encontrar posiciones
que le hacen aliviar el dolor, se pone de costado, se inclina, se agacha, se arrodilla, y eso es importante, ¿no? Entonces, darle un ambiente de seguridad más la libertad de moverse puede ser tan bueno como poner epidural, sobre todo en las primeras etapas del trabajo de parto. Lo que te mencioné un poco al principio, yo tengo que tratar de que una mujer entre a un trabajo de parto de manera confiada y segura. Tengo que hacer que ese trabajo también sea una experiencia satisfactoria, y eso es lo importante, valorar la experiencia y no necesariamente el resultado, porque finalmente si una mujer está en trabajo de parto y acaba en cesárea, no debe sentir frustración. O sea, hizo el trabajo de parto, se sintió bien, lo logró, pero llegó un momento de repente es necesaria la cesárea. Entonces, tengo que hacer una buena, dar una buena información antes del trabajo de parto durante el embarazo. Tengo que manejar un trabajo de parto con mucha calidez, con mucho apoyo emocional, con mucho cariño, sin cuestionar nada, sin criticar, sin enfrentarse o tener conflicto con la gestante o su familia. Y todo eso me va a preparar el terreno para que el posparto sea más adecuado, en el cual también tengo que intervenir, y lo vamos a comenzar en este momento. Entonces, es importante que una mujer sepa todo lo que puede pasar, y que si finalmente quería un parto vaginal y acaba en cesárea, no es una tragedia. Con respecto a la oxitocina, la molécula de oxitocina natural es una molécula bastante pequeñita, y la oxitocina sintética es una molécula más grande. Ambas van a tener la misma eficacia para lograr un trabajo de parto, para mantenerlo, para las contracciones, y voy a tener un parto vaginal. La gran diferencia, y esto lo engancho con lo que mencioné antes, ¿cuál es esa sustancia o hormona que hace que el cerebro del bebé complete su maduración en inicio del trabajo de parto? O sea, mejor dicho, ¿qué implica que yo haya esperado que el trabajo de parto inicie? Implica que esta mujer embarazada produjo oxitocina, que es una hormona de ella, no es del bebé, y esa producción de oxitocina está mediada por las sustancias que el bebé produjo y que pasó hacia el lado de la madre. Bueno, la oxitocina natural, que es una molécula chiquitita, es capaz de atravesar una barrera que existe en el cerebro de todos nosotros los seres humanos, que limita a que todos los componentes de la sangre puedan entrar al cerebro. Entonces, esa molécula chiquita puede atravesar esa barrera, que son pequeños huequitos, pero la molécula sintética no lo va a hacer. Entonces, si yo utilizo molécula sintética para inducir un trabajo de parto, yo lo voy a lograr y lo voy a terminar en parto. Pero no expuse al cerebro del recién nacido o del bebé o del feto a la oxitocina natural. Y es esta hormona, por eso se le llama del amor, es esta hormona, la oxitocina natural, la chiquita, la que al entrar en el cerebro del bebé va a producir los últimos cambios que tienen que ver con solidaridad, amor, empatía. Y es bien importante, por eso es que le digo a mis pacientes, si podemos esperar que el trabajo de parto comience antes de la cesárea, maravilloso, porque yo sé que el bebé, tu hijo o hija se expuso a la oxitocina, y su cerebro va a sufrir las modificaciones necesarias para que sea una persona de bien, un ser humano saludable, bueno, feliz a lo largo de su vida. Si no inició trabajo de parto en la semana 39, porque como te digo, puede ser que el bebé hizo todos los señales, los cambios, y la mamá también, pero si la mamá ya comenzó a producir oxitocina a las 10 de la mañana, de repente recién el trabajo de parto comienza mañana pasado. Entonces está demostrado que a partir de la semana 39 ya esos cambios se dieron. Entonces yo ya me siento más tranquilo, así no haya trabajo de parto, de operar a partir de la semana 39, ¿no? Entonces, oxitocina, hormona del amor, es solamente la natural, la sintética no. La sintética provoca contracciones, hace que tenga partos, pero no ingresa al cerebro del bebé y no me produce los cambios que yo necesito que ocurran para que todo vaya bien. Perfecto, Antonio. Quiero agradecerte, Antonio, y el tiempo nos ha vencido. Muy buenos consejos, siempre ha sido así de tu parte, porque en toda la residencia también nos enseñaste cómo debe ser abordado una atención correcta en obstetricia, ¿no? Mira, este tema que estamos tocando lo hacemos porque la clínica se está comprometiendo o está teniendo una visión de bajar estas cifras muy altas, ¿no? Es un reto tremendo que yo estoy proponiendo a todos mis socios, a los médicos, porque no es factible que estemos en un 90% de cesáreas en una clínica. Deseamos bajarlo quizás a la cesárea a un 50%, 50-50. Creo que eso sería lo más correcto, ¿no? Pero en fin, ya estaremos conversando, nos vas a visitar en Huancayo cuando inauguremos pues
reinauguremos realmente, porque nosotros ya tenemos en Huancayo mucha experiencia en esto. Hace 25 años que hacemos, por ejemplo, el parto sin dolor. Las complicaciones en nuestra clínica es lo mínimo. Los bebés nacen bien. Entonces, con la experiencia que tú tienes y con lo que ahora vas a adquirir más, pues te sacamos el compromiso de que nos visites a Huancayo. Las mamás te van a agradecer. Te agradezco por la invitación y por la posibilidad de que informemos a las mujeres y a las familias de la necesidad de replantear la importancia de un parto vaginal y sobre todo que le pierdan temor, ¿no? Definitivamente, como dices, todos los estudios clínicos demuestran que cualquier variable de complicación o de enfermedad es menor cuando una mujer tiene un parto vaginal, definitivamente. Bien. Gracias, Antonio. Dejamos pues a los organizadores a que concluyan esta presentación. Gracias, Antonio. Un abrazo, gracias. Saludos. Chao. En Confía Salud presentamos el programa Madre Niño, dedicado a brindar atención y cuidados prenatales excepcionales. Con especialistas comprometidos ofrecemos controles regulares y seguimientos personalizados para garantizar el bienestar de la madre y el bebé. Nuestras ecografías especializadas capturan momentos únicos, permitiéndote conocer y conectar con tu pequeño desde el principio. En Confía Salud creemos en la importancia de cuidar cada detalle para que esta experiencia sea única y segura. Únete al programa Madre Niño de Confía Salud, porque tu embarazo merece el mejor cuidado. Cuando más lo necesitas, estamos para ti.